El darle a un niño la capacidad de poder expresar su opinión y poder expresar lo que siente o sus ideas o sus planes, pienso que puede ser muy poderoso porque si tú ya desde niño tú sabes que tu opinión importa, ya desde niño tú sabes que lo que tú dices vale, ya ¿quién te De quita eso? conocer es la hacerles conocerse a sí mismos, hacerles entender lo que están sintiendo, ser receptivos para escucharlos, pero ser también buenos transmitiendo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué alegría, bienvenidas. Estamos aquí de nuevo y siguiendo con este tema tan interesante, un tema que aporta tanto a nuestra vida, aporta para nuestro trabajo, para nuestros empleados, como empleados nosotros, como esposos, esposas, hijos, padres y como líderes, porque cuando pensé en hacer este podcast, pensé en hacerlo no solo para las personas de nuestra iglesia, sino para los líderes, para esas mujeres preciosas y esos hombres preciosos que sirven en diferentes ministerios alrededor del mundo. Así es que todo lo que les pueda servir, tómenlo, úsenlo, y es con mucho amor y con mucho cariño que lo comparto con ustedes. Bueno, estamos aquí con Valerie Ferro de nuevo, gracias Valerie, y con Lisette Sosa, que es especialista en la materia. ¿Cuál es tu especialidad, Lichi? Cuéntale a las personas. eh, es salud mental. Estudié, bueno, tengo un asociados, un bachelor's, una maestría y una licenciatura y me especialicé en trauma y abuso. Exacto, quería que ustedes supieran porque para mí es muy importante que Lichi esté acá y cuente las cosas que ella ha visto. Ella ha trabajado con muchos niños y tiene mucha experiencia, pero además de todo tiene la sabiduría que Dios le ha dado y esa es la herramienta más importante en todas las profesiones que nosotros tengamos. Nunca estamos completamente seguros de nuestro talento, porque nuestro talento lo dio Dios, es Él el que lo usa, por lo tanto, tenemos que depender de Él y orar. El conocimiento por sí mismo no sirve para nada, más que para envanecerse uno y robarse la gloria de Dios. Por eso siempre oramos, dependemos de Dios, y eso es lo que yo he visto mucho en el trabajo de Lichi, que ella siempre ora, que ella siempre está pidiéndole a Dios que la ilumine con cada caso, que lleva a los niños que en cuanto le es posible, en la medida de lo posible, acercarse a Dios, a depender de Dios, para que Dios ayude en este proceso de sanidad que es tan importante de nuestra alma. Creo que las herramientas que estamos recibiendo aquí también nos ayudan a sanar a nosotros mismos, porque Dios nuestro Padre nos está ayudando a conocernos, a saber por qué somos así, qué fue lo que hicieron con nosotros cuando niños, qué poca inteligencia emocional, no por malo nuestros padres, sino por falta de conocimiento, aplicaron con nosotros y a causa de eso nosotros tenemos traumas, somos personas calladas, somos personas tímidas o somos personas que pues entonces votamos todo sin ningún tipo de filtro, de pronto nos falta empatía y siempre queremos ser las víctimas nosotros. En fin, hay tantas cosas que pueden venir como resultado de la falta del conocimiento de la palabra, de la falta de lo que es el llevar a una persona con esta sabiduría y con estas herramientas que nos da la inteligencia emocional. Hemos trabajado en el área de 0 a 3 años, hablamos de lo importante que es esa área en cuanto a la época del apego, al estar presente con los niños, al tenerlos muy en cuenta, al reafirmarlos en cada cosita que hacen, a estimularlos, a hacerlos. Hacer yo, por ejemplo, hoy estaba viendo con uno de mis nietos que mi hija me mandó un video de mi nieto y él tiene 6 meses, está en el proceso de aprender a gatear, a caminar. Entonces, pues, como ella ha aprendido, entonces le pone al niño un juguetico acá y aquí está la colchoneta y el juguetico se mueve y ella lo pone aquí todavía no gatea, pero entonces ve el juguete que se mueve de una manera muy llamativa y entonces él intenta pararse, pero ponerse en las manitos y en las rodillas para gatear, porque todavía no gatea, pero está en el proceso.
Y ella le dice, vamos, Jack, sí, tú puedes. Eso, así, muy bien. Tú puedes, mi amor, dale, vamos, ve, cógelo, cógelo. Ese tipo de reafirmación, ese tipo de palabras, o cuando, como yo les contaba el otro día, la reacción de uno, los niños lo miran a ver si se asustan, según la cara de la mamá, él se asusta, o lo que pasó es malo, o bueno. Todo ese tipo de cosas son súper importantes en nuestros niños, pero también en los bebés espirituales, como hablábamos, ¿no? Es muy parecida el trayecto que recorren los bebés humanos a los bebés espirituales. Entonces, todo eso que pasa de 0 a 3 años, el abrazarlos cuando llora, decir, no pasa nada, mi amor, todo está bien, y orar, darles tranquilidad, orar con ellos antes de dormir, ponerles canciones de adoración y alabanza, ese formarlos también en la dependencia de Dios, en que descansen en el Señor, en orar por cada cosita. Bueno, en fin, creo que es fundamental y estoy absolutamente segura que Dios nos da la guía perfecta para cada hijo, porque cada hijo es diferente y con cada uno de ellos pasamos un proceso distinto. Pero entonces llegamos en el podcast pasado a la edad de 3 a 6 y creo que ahí nos vamos a demorar un poquito porque de 3 a 6, bueno, están pasando cosas maravillosas, los niños están descubriendo una cantidad de cosas, pero aquí entra el despertar también de las emociones, el despertar de los sentimientos de una manera muchísimo más, digamos, contundente, en el sentido que ya comprenden un poquito más las cosas. Entonces, muy importante esta edad. Hablamos de cómo puede ser que inclusive desde chiquitos ya empiecen porque a los 2 empiezan las pataletas, los ataques de ira, las pataletas que se tiran al piso si uno no les da lo que quieren, esas cosas. Hablamos de eso. Miren el podcast anterior si no lo han visto. Hablamos de lo que es también un padre controlador o sobreprotector del daño que puede hacer un hijo, de la inseguridad que le crea, de esa dependencia malsana que le crea y que después va a traer consecuencias hasta cuando sea adulto. Y bueno, hablamos de otras cositas, pero me gustaría hoy tocar, perdónenme esa introducción tan larga, pero es que tengo que irles recordando y refrescando de qué hemos hablado. Les recuerdo la definición de la inteligencia emocional, que es reconocer, entender, manejar, saber entender, reconocer y manejar nuestras emociones y las de los demás para nosotros poder entonces llevar a cabo una buena comunicación. O sea, la comunicación es fundamental, que es el tema que vamos a tratar hoy, inclusive con los chiquitos desde 3 a 6. Y la inteligencia emocional es importantísima porque tú necesitas reconocer, entender, manejar tus emociones, ¿no? Para poder reconocer, manejar y entender la de los demás. Porque es imposible. Si tú no sabes lo que estás sintiendo, ¿cómo reconoces lo que está sintiendo otra persona? Es prácticamente imposible. Entonces, en este proceso de poder reconocer es lo que estamos cada podcast explicándoles. Tomen nota, miren las notas, tomen esto como les he dicho, como algo de estudio, para que durante la semana que se queden trabajando y se queden con las cosas que estamos viendo y las pongan en práctica. Entonces, yo les voy a ustedes a leer la definición de comunicar para que con base en eso podamos ver la importancia entonces del rol de nuestras emociones, que obviamente luego se involucran los sentimientos, bueno, pensamientos, emociones, sentimientos, o emociones, que son las innatas también, pensamientos y sentimientos. Que la emoción innata, el temor viene sin pensar. Pero cuando le metemos ya un pensamiento, dependiendo de para lo que estemos prevenidos, malo o bueno, son nuestros sentimientos. Si nos asustamos con un grito, pero hemos tenido el trauma de que el grito fue una vez cuando estábamos chiquitos, mi mamá gritó porque se entraron los ladrones, entonces el grito es malo. Relacionamos, entonces ya el sentimiento va a ser horror, porque el grito es algo malo. Pero si una vez gritaron, el miedo
alguien que se asustó gritó y cuando los niños hicieron cara de susto nos toteamos de la risa, ya ese grito no va a ser Es algo negativo. relacionado con terror, ¿no? Y así cada cosa. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cada cosa que suceda va a causar una emoción en nuestros niños, va a causar un pensamiento, un sentimiento y una acción. Entonces ahí es donde vamos a tener que ir poco a poco analizando qué estamos hablando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos comportando. Vamos a leer entonces el significado de comunicar. Supone la existencia y actitud activa y receptiva, tanto de quien emite un mensaje como de quien lo recibe. Se busca entendimiento. La comunicación es la habilidad aprendida, es una habilidad aprendida la cual puede ser mejorada. A veces pensamos que si ya somos solo malos comunicadores, yo soy muy malo para comunicarme con las personas y como que nos quedamos ahí y como que pensamos que como ya somos malos para hablar, que somos tímidos o que nos da pena Yo todo. toda la vida he pensado que yo soy pésima comunicadora. Qué mentira más. ¿Y Toda por la vida. qué? Porque, por ejemplo, yo crecí en una familia en la que, por ejemplo, en las reuniones familiares se echaba mucho cuento. Y se echaba mucho cuento sobre todo, bueno, y todavía es porque con mi familia política, ahora que pasamos mucho tiempo juntos, cuando nos reunimos es mucho de contar historias. Y yo admiro mucho la capacidad de escuchar una historia y esa capacidad no sé si les pasa que cuando, por ejemplo, tú cuentas algo y de una vez tú te puedes imaginar todo lo que esa persona está contando. Yo siento que mi familia es así, mi familia por parte de mamá, mi familia por parte de papá es así, y ahora la familia de mi esposo tiene una capacidad de comunicar impresionante. Y eso específicamente es algo que yo me he considerado que no tengo, como que yo, y me esfuerzo tanto, como que pienso tanto lo que tengo que decir antes de decirlo, que muchas veces está mejor me quedo Se te callada. olvida. Porque sí O tengo sea, dificultad para esa. contar la historia. Sí, como que yo siento que yo no voy a poder transmitir la historia y comunicar y decir lo que tengo que decir con esa misma facilidad que veo que otras personas tienen. Ah, ya. Porque también eso es práctica. También es práctica. Entonces hay que arrancar y empezar y seguir y ya sigues y ya sigues. Y si te interrumpen, esperen. Y si no, o sea, entrar en la jugada porque es que también em, cuando tú tienes como un pensamiento como ese y dices, yo no me comunico tan fácilmente como otras personas, pasa que entonces vas a tratar de comunicarte y si alguien te interrumpe, dices, ay no, ve, no puedo. Ujú. Y no pasamos la barrera. Entonces, por ejemplo, en nuestra familia, nosotros una persona va a empezar a contar una historia y ya la otra no empieza a hablar y ya la otra está haciendo un apunte que hace dar risa, Sí, ya sí, la sí. otra está aportando, que todos le decimos, bueno, son comerciales, esperen un momentico, vamos a pasar publicidad, ¿no? Y todos hablamos, todos aportamos, todos nos reímos, pero entonces si el que va a contar la historia no dice, esperen un momentico, ya voy a seguir. Debe Y terminar. deben terminar. Pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos toca pasar esas pequeñas barreritas que a veces se nos ponen. Por ejemplo, por decir de ese ejemplo, conozco mucha gente que dice, a mí me da pena hablar. Sí. Pero si no te lanzas, pues te vas a quedar apenado toda la vida, ¿no? Entonces, si a veces, si tú vas a lanzarte a hablar, a decir, por ejemplo, un día dices que yo soy un malo comunicándome, entonces voy a entrar a una tienda y voy a preguntar algo y como que no me hago entender. Y si tú entras a la tienda y dices, ay, por favor, hay leche de almendras para el café, y la persona dice, ¿qué? ¿Qué? Tú dices adentro, ay, no me entendió porque soy malo comunicándome. Y entonces tienes que volver a decir, mira, te quiero decir, ¿tienes leche de almendras para el café? Porque quiero un café, pero con leche de almendras. Ah, claro, pero tienes que seguir. O sea, Sí. tenemos que traspasar esas barreras. Yo pienso que ya de adultos ya es un esfuerzo que uno tiene que hacer conscientemente de salir del complejo y de Sí. como de esforzarse, como que seguir el versículo, esfuérzate y sé valiente y saber y siempre orar y saber que el Señor te va a estar contigo y te va a ayudar en todo lo que tú hagas. Pero ya que estamos hablando
de la crianza, yo creo que eso también tiene mucho que ver con los primeros años de vida, porque por ejemplo algo muy lindo que yo veo que tú haces con, con, con tu nieta y con los niños chiquitos que te rodean, es que, bueno, hasta conmigo, Mm. sobre todo los primeros años que yo estaba en la familia, que es como que tu opinión es importante. Darle a un niño y darle a una persona, por más de que después puede que no necesariamente tenga la razón o no necesariamente sea una buena idea, pero solo el darle a un niño la capacidad de poder expresar su opinión y poder expresar lo que siente o sus ideas o sus planes, pienso que puede ser muy poderoso porque si tú ya desde niño tú sabes que tu opinión importa, ya desde niño tú sabes que lo que tú dices vale, ya, ¿quién te quita eso? Claro. Claro. Yo pienso que también debe haber un balance, ¿no? Porque el amor, la dosis de amor y de seguridad que tú les das a los niños es la que te permite después poderlos corregir Mm, con la seguridad de ellos que ellos tienen dentro de ellos que tú los amas y que la corrección no es porque a ti te molestó, sino porque es para el bien de ellos, que es una de las partes muy tremendas de la comunicación con los hijos, con los empleados, con las personas que nos rodean, con el esposo, la esposa. yo Y es pienso, que corregir al niño no partiendo de mi enojo, de mi molestia, de que a mí me molesta lo que hiciste, sino partiendo de que yo estoy bien, de que yo estoy tranquilo, de que no estoy enojado, de que no estoy molesto, sino que quiero decirte lo que tú estás haciendo que te hace daño a ti mm, y que le puede hacer daño a otros. Sí. Esa es una parte muy importante en la comunicación y es esencial porque después, cuando tú siembras mucho amor, mucha seguridad y todo el tiempo estás también resaltando los dones, los talentos, las cosas bonitas de las personas, entonces el niño desde chiquito puede discernir si lo que le están diciendo es con amor o es con fastidio, rechazo, molestia. mm, La disciplina es, ahora sí, estaba tranquila, estaba tranquilo, pero como ahora que me dañaste el rato, te lo voy a dañar yo a ti, te voy a disciplinar. ¿Sí me ujú, entiendes? Les estamos enseñando venganza. claro. No, y Y ahorita no que, es, y no es por amor, es porque me estorbaste a mí, yo te voy a hacer pagar a ti. Entonces te voy a regañar y te voy a decir, esto no se hace por esto. Y ya las palabras no tienen ningún valor, no tienen ningún claro, sentido, claro. porque es una reacción de venganza, de molestia, no de amor. No, y de lo que Vale está hablando acerca de las familias que comunican, yo me he notado que en mi caso, yo acá con el Señor aprendí a comunicarme con las autoridades, porque en el trabajo, cuando yo llegué y no era conversa, yo no tenía como a ver, eh, no sabía cómo respetar a la autoridad Ah, con, y cómo acercarme y decirle, de pronto expresarme y también aceptar la instrucción de la autoridad y no contestar de vuelta. O sea, no tenía esa capacidad, no estaba desarrollada en mí. Cuando vengo acá a la iglesia, aprendo el evangelio, comienzo a recibir amor, porque todo lo que uno recibe lo da de vuelta, ¿no? sí. Eh, Ahora que estoy adulta ya veo cómo me desempeño muy bien con mis autoridades en el trabajo o afuera, en cualquier cosa. Y es porque es algo obtenido, es algo aprendido, así como lo estás explicando. Eso, qué lindo que tú lo digas, Lichi, porque es que sí se aprende a cualquier edad. Entonces, miren una cosa que quería también que la tengan clara en la comunicación. El comunicar, ¿qué es lo que realmente es el comunicar? Supone la existencia y actitud activa y receptiva, tanto de quien emite el mensaje como de quien lo recibe. Es decir, la actitud activa y receptiva. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen dificultad para escuchar. Entonces, no solo es parte de la comunicación el que está hablando, es el que está escuchando, que es el receptor. Acuérdense que si una emisora de radio va a mandar o va a emitir, pues obviamente el emisor es la emisora
quien está emitiendo el mensaje. Y el receptor es nosotros que estamos escuchando el mensaje. Pero imagínense una emisora sin gente que la escuche. ¿Cuál es el sentido de la emisora? O este programa, sin gente que lo vea. Todo lo que hay en las redes sociales, si no hubiera gente que lo viera, que lo escuchara y que lo recibiera. ¿Cuál es el sentido entonces de hablar? No es hablar yo solo, porque quiero hablar yo, siento a todos los hijos, hablo durante 1 hora y después me paro y me voy Sí. sin ver qué recibió cada uno, qué entendió cada uno. Porque después de explicar, de hablar con la persona, las personas, es bueno que entendiste. Ahorita yo precisamente arriba estaba hablando con un niño al que ayer le estaba diciendo, hiciste esto, con tu autoridad, estaba hablando arriba sobre lo que pasó ayer. ¿Qué entendiste? ¿Qué crees que va a ser oportuno hacer hoy? Pedir disculpas a esa persona, ¿no? Y estamos hablando de eso porque es necesario que ellos también opinen, las personas opinen de lo que nosotros les decimos. Entonces, la parte 1 supone la existencia y actitud activa y receptiva tanto de quien emite el mensaje como de quien lo recibe. Y también supone la existencia de una buena actitud para escuchar de quien trata de recibir el mensaje. Eso es lo que contiene la comunicación. Y aquí está hablando de actitud. Y la actitud es muy importante, porque si mientras tú me estás hablando, por ejemplo, el niño viene, tú estás en el celular, y no viene, mami, mami, papi, papi. Tú, sí, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, pero es que mira, es que tal cosa, quiero decir, dime, que te estoy escuchando. No, le estás mandando un mensaje claro de que no es importante lo que él tenga que decir. ¿Y qué va a hacer cuando sea adolescente? Te va a hacer lo mismo. Cuando tú le vayas a hablar, él va a estar adolescente o preadolescente o de 10 o de Sí, 9. sí. Va a estar ocupado y dice, dime, papi, dime. Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un bebé, para mí bebés son prácticamente hasta los 6 años. O sea, es que son unas criaturitas, son demasiado, están recibiendo todo, son esponjas. Y hasta los 5 más o menos es que ellos ya recibieron el 90% de lo que va a ser su vida, su temperamento y personalidad. Entonces imagínense ustedes que un niño llegue, a veces hasta llegan llorando porque tiene otro hermanito, es que mira, ay, no moleste, no sé qué, tal cosa, tal otra. Ahora muchas personas trabajan en la casa, desde la casa, y no tienen horarios. Y entonces los niños vienen, ellos están ocupados y los mandan a ir, en lugar de crear un horario y específicamente saber que los niños tienen que tener quien los cuide mientras se trabaja, o que ellos tienen que, si son más grandecitos, saber los horarios y decir, mi amor, me voy a tomar un break a tal hora. Ahora sí es importante, urgente, verdaderamente me avisas, porque primero que todo estás tú, ¿no? Entonces, la actitud de bajar el celular, que hasta creo que pasa con las esposas, con los esposos, ¿no? Mi amor, la actitud de, sí, mi amor, dime, ¿qué necesitas? Wow, Sí, ¿no? Claro. los Estos pequeños detalles. aparatos han hecho un daño terrible, terrible, terrible para los niños. Los aísla, cuando se les da desde chiquitos, los aísla, porque ahora se supone que los babysitters son los iPads y los celulares. Ya no hay tiempo para estar con los hijos, para jugar con ellos juegos reales, para que armen cosas en Armotodo, para que desarrollen su cerebro, y todo se les da en un aparato. Entonces, si por ejemplo, ¿qué es esto? Les voy a hacer esta pregunta. Una muestra de qué que hemos visto en el taller de inteligencia emocional. Una muestra de qué sería que cuando tú llegas, seas pequeño, mediano o grande, como con una actitud de que estás triste, molesto o algo te pasó, y yo estoy aquí, yo bajo el celular y te escucho. Y siendo hombre que odia que los niños lloren y las mujeres lloren, Ujú. al esfuerzo de bajar, ¿qué creen ustedes que estoy yo mostrando en ese momento
cuando yo estoy teniendo dándole a la persona el tiempo para escucharla, haciendo el esfuerzo de comprenderla y entenderla. ¿Qué creen que estoy tratando de mostrar de las herramientas de la inteligencia emocional que hemos visto en el taller? Yo diría que empatía. Empatía. Exactamente. Ah, bueno. Ya, empatía. Sí, empatía. Y la empatía se la enseñamos a los niños. No se la explicamos, se la enseñamos. La empatía se la enseñamos. Porque cuando entonces de los 3 a los 6, ellos empiezan a sentir empatía. Porque la empatía es algo puesto por Dios, que es misericordia realmente, ¿no? Es esa misericordia de que ven a otro niño llorando y dicen, ¿por qué ese niño está llorando? Y ya se preocupan. De los 0 a los 3, ¿lloran? Eso es como cuando llegan aquí a la escuela dominical a las clases de los niños. Lloran, todos lloran y todos se miran llorar. Y otros lloran por ahí. Se ponen de acuerdo. Pero ya, más grandecitos, si todos están en silencio y un niño de 5 por ahí está llorando, ya yo empiezo a decir, ¿por qué ese niño está llorando? Sí, Y se inclusive van y preocupan. le dicen, no llores, cualquier cosa, porque Dios nos ha puesto como un computador milimétricamente cada despertar en el momento oportuno Yo para tengo que nosotros podamos una amiga comunicarnos. que es como casi como familia que tiene un bebé de 5 y una de 1. Y ella me cuenta que ella, cada vez que la pone en time out a la chiquita, que le entra en una preocupación terrible, que va y le lleva comidita, porque la pone en time out en una esquinita o algo, Ay, y va y le lleva comidita, le lleva una cosita, pero a mí me impacta eso, que tan chiquito pueda sentir tanta empatía y tanta Claro, preocupación. claro. 5 añitos. Y los y niños, hay que explicarle, sí, no se les puede, Ah, no, no, a sí, la como de que dejar 5, al sí, a de la de 5. 5 hay que explicarle, decirle, mi amor, ¿tú entiendes por qué estamos haciendo esto? ¿Sabes por qué? Para que ellas, yo lo que he hecho toda la vida con mis hijos, bueno, y lo hago con todo el mundo, es muy curioso porque cuando empezamos a hacer un montaje aquí en la iglesia que requiere actuación y esas cosas, estoy en medio del ensayo y alguno de los actores dice cualquier cosa y yo le pregunto, ¿por qué lo dijiste de esa manera? ¿Por qué lo dices en voz baja? ¿Por qué dices ese parlamento en voz baja? Entonces todo el mundo se pone nervioso. Cuando no me conocen, ¿no? Sí. Y entonces empieza, ¿cómo lo digo? Le dije, no, yo no te voy a decir cómo lo dices. Piensan que es Yo, una pregunta trampa, yo yo te creo. voy a decir, sí, yo te estoy preguntando a ti por qué lo dijiste en voz baja. Entonces los demás empiezan, hable más duro, ¿no? Porque se preocupan. Y yo, no, Ah, dejen que me sí, conteste. ayudarla. Entonces dice, porque, porque le dije, si tú, por ejemplo, estás diciendo, ayúdame, necesito ayuda, tú dices, ayúdame, necesito ayuda. ¿Tú por qué lo dices en voz baja? Tal vez porque no creo que necesito ayuda. Ah, ok. Entonces, ¿cómo lo dirías si necesitaras verdaderamente ayuda? Ayúdeme. Listo. Entonces, sale un sentimiento, sale algo que va a ayudar a tu actuación, que va a aportar. Y les explico ahí. Pero ¿cuál es la cuestión? Que veo que en el comportamiento de adultos, inclusive, cuando les hago la pregunta, siempre a la defensiva. Como Ah, si fuera la pregunta para avergonzarlos o para lastimarlos. sí, molestarlos, eso ¿no? es lo que yo Ujú. creo. ¿Por qué? Porque yo toda la vida he hecho eso con mis hijos. Claro. Yo no les he dicho, esto se hace así, esto se hace así. ¿Por qué en esa película están tratando de hacer esto? Porque ellos quieren que los niños se vuelvan rebeldes con los papás. Claro, así desarrollan un pensamiento crítico. Criterio. Lo que es más valioso, una de las cosas más valiosas en la vida, se llama criterio, que es algo que también se enseña. Mm. Entonces, pueden tener los niños 3, 4 años. Yo tengo aquí montajes y shows con niñas de 6 años que acaban de cumplir 6 añitos y les digo, mi amor, a ver, si el perrito está enfermo, tú vas a decir, ¿qué te pasa? JD está enfermo. Tú lo amas. Vas a decir, JD está enfermo, ¿sí? O vas a decir, ¿cómo? Porque tú amas al perrito. Y si amas al perrito, y si se muere el perrito,
de la obra. Entonces, ¿cómo estarías? Triste. Bueno, entonces, ¿cómo dirías JD está enfermo? ¿Con qué sentimiento? ¿Qué carita tendrías? ¿JD está enfermo? ¿O cómo? Triste. Ok, dilo triste. JD está enfermo. Nosotros, con nuestros hijos, empleados, todas las personas que trabajan con nosotros, les tenemos que enseñar a tener criterio, no a decirle a un actor, JD está enfermo, hazlo como yo lo digo. No, a que busquen dentro de ellos las respuestas, a enseñarles lo que está pasando dentro de ellos, a enseñarles lo que están sintiendo, a enseñarles cómo llegar a una conclusión. Esto pasó así, así, así. Como la niña que tú estás diciendo. Tu hermanita hizo esto, yo ya le había dicho que hizo esto. ¿Qué opinas de lo que hizo? Bueno, que está mal. ¿Por qué? Porque tú ya le habías dicho que no lo hiciera. Ok. Entonces, ¿por qué crees que está entamado? Sí, porque te desobedeció. Lo que más vale en la vida es lo que tú concluyes, no lo que las personas concluyen por ti. Entonces, cuando estamos en este lenguaje de comunicación, inteligencia emocional, de conocer, es hacerles conocerse a sí mismos, hacerles entender lo que están sintiendo, ser receptivos para escucharlos, pero ser también buenos transmitiendo, pero partiendo del hecho de ayudarles a las personas a llegar a sus propias conclusiones con base en la palabra de Dios, con base en lo que Dios nos enseña y con base en lo que sabemos ya traemos aprendido, ¿no? Ese es el punto de esto. Así es que en esta semana lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de cómo está nuestra comunicación con nuestros niños y con todas las personas y cómo está la comunicación de ellos con nosotros, si ellos realmente están pudiendo, si les damos el tiempo, si les damos la atención y estar muy pendiente de comunicarnos con nuestros pequeñitos y de enseñarles a que hablen, a que expresen, a preguntarles todo el tiempo qué estás sintiendo, que ellos empiecen a diferenciar lo que es tristeza, lo que es rabia, lo que es alegría, lo que es miedo, que son sentimientos, emociones completamente normales. Yo Yo que también quería sí, aportar sí, que claro, dentro de la Licha. edad de 3 a 6 están saliendo del egocentrismo. Entonces, ellos todavía, la empatía es algo que les va a ser, todavía no es algo que entiendan el concepto completo y tampoco pueden pensar abstracto. Ellos tienen dificultad de pensar abstracto porque no quiso prestar su juguete. Ellos no pueden llegar allí todavía, pero pues sí, la mamá está estimulando a que los padres escuchen a los niños y practiquen la empatía. Todo es, por ejemplo, lo que los padres hagan con sus propios hijos, así se desarrolla la empatía más certera para los niños, lo que vean el modelo a seguir, que son los papás. Sí, bueno, es súper importante. Quiero animarlos a que sigamos cambiando, sigamos nosotros primeramente, sigamos mejorando, sigamos creciendo en todas ese tipo de reacciones impulsivas. Recuerden que la inteligencia emocional, el manejar la emoción es el enemigo número uno, digamos, de la inteligencia emocional es la imprudencia, el impulso. Tenemos que retener el impulso a contestar mal, retener el impulso a mandar el texto, retener el impulso a llamar con rabia, a hablar con rabia, con ira. El impulso es el enemigo número uno de la inteligencia emocional. Siempre que quieran hacer algo en impulso, frenen, oren y pídanle ayuda a Dios y pídanle sabiduría, porque lo van a lamentar. Lo lamentaremos, porque siempre lo vamos a lamentar. Entonces, esa tarea de estar aplicando lo que estamos haciendo, de controlar nuestro impulso y de con ejemplo, como dice Lichi, mostrarle a los niños y a los jóvenes, a nuestros adolescentes, que estamos cambiando, que nos estamos controlando, que estamos teniendo dominio propio y que no nos estamos yendo al impulso. La imprudencia es tu enemigo, es nuestro enemigo más grande. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar, por supuesto, esto dentro de la comunicación, porque forma parte de la comunicación, porque inmediatamente actúas por impulso, la comunicación es pésima,
hablas mal, dices mal, ofendes. No necesariamente era la voluntad de Dios que dijeras esto en este momento, así es de que vamos a trabajar en eso y vamos a seguir cambiando. Vamos a hablar de esos impulsos en el próximo podcast para que podamos tomar un versículo, trabajarlo y llevar a cabo ese contar antes de hablar, antes de actuar y ser personas prudentes. Por lo pronto, recuerden que la palabra de Dios es lo que nos hace verdaderamente transformar. Cambiar principios antiguos por los principios de la palabra de Dios es lo que nos hace cambiar, mejorar. Proverbios habla mucho de la prudencia y de muchos principios fundamentales para poder ser buenos comunicadores también. Así es de que en su lectura diaria de la Biblia tengan en cuenta eso, ese aplicar esos principios para poder nosotros verdaderamente cambiar. Y el versículo que les quiero dejar es Efesios 4:23, que dice, así que den lugar a la renovación espiritual de la mente. O sea, tenemos que quitar esos principios antiguos y establecer principios nuevos que son los de la palabra de Dios, los bíblicos. Vamos a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y vamos a actuar prudentemente. Como les he dado otros versículos, pensar antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará ni los enemigos podrán contigo. Vamos a seguir meditando en esos versículos que les he dado en podcast pasados y vamos a ir renovando nuestra mente en oración, aplicando cada cosa y que Dios nos siga ayudando para poder, aplicando todo esto, crecer, mejorar, cambiar y ser mejores padres, mejores discipuladores, líderes, empleados, empleadores, etc. Si les parece, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de comunicarnos, de poder aprender de ti, de tu palabra, de todas las herramientas que tú nos das para poder seguir creciendo, madurando, ser mejores personas, para dar testimonio de ti y poder llegar a muchos para predicarles tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti cada día. Dependemos de ti. Ponemos toda nuestra familia y los que amamos en tu presencia y te pedimos que nos cuides y nos protejas de todo mal, que nos proveas conforme a cada necesidad y aún con caricias hermosas y abundancia preciosa para compartir. Y que seas tú, Señor, glorificándote en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos con la bendición de Dios la próxima semana. Estudien.